Se desplazan en secreto. Son objetos volantes no identificados, ovnis. Hay gente que dice que nos encontramos en un cruce de caminos, un espacio y un tiempo en el que se nos revelarán asombrosas respuestas a las preguntas sobre la vida en otros planetas. Existen pruebas de que estamos siendo regularmente visitados por seres de otro mundo, que viajan en naves espaciales de alta tecnología. Prueba de que nuestras vidas están siendo estudiadas, sondeadas y manipuladas. Pruebas de que no estamos solos. Existen testigos, fotografías y películas que sugieren que se puede detectar una presencia extraterrestre en el horizonte y en nuestro planeta, mediante extrañas huellas que aparecen misteriosamente en medio del campo. Algunos sostienen que las pruebas están en el desierto, donde una nave espacial extraterrestre aterrizó en un lejano rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Hay otros que dicen que existe un almacén de platillos volantes cerca del desierto, en un laboratorio de alta tecnología conocido como Área 51. Pero algunos se niegan a creerlo. Frente a estas asombrosas historias y sorprendentes informes, los científicos dirigen una auténtica investigación sobre la inteligencia extraterrestre en una exploración espacial coordinada denominada SETI. Está surgiendo nueva información. Afecta directamente al pensamiento y se adentra en los misterios de la mente como si estos fueran la fuente de este moderno enigma, los ovnis. Recientes estudios pueden arrojar nueva luz sobre lo que la humanidad llama ovnis. También pueden llegar a revelar un mito moderno que desemboca en la siguiente pregunta: ¿dónde están los ovnis? Durante más de 40 años, imágenes e historias de ovnis han dado forma a nuestra imaginación, pero ¿de dónde vienen realmente los ovnis? Pocos hemos visto un ovni o notado algo en el cielo que no fuera normal. Pocas personas pueden afirmar haber sido abducidos por una nave espacial. 5 de cada 10 personas del planeta creen que existen naves espaciales en nuestros cielos, pilotadas por viajeros inteligentes de otros mundos. ¿Dónde se han originado estas ideas? Algunos dicen que la semilla fue plantada cuando 32 millones de personas se reunieron en torno a la radio la noche del 30 de octubre de 1938. We interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead. Millones de personas creyeron que la obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, era un boletín de noticias real sobre una invasión de Marte. El resultado fue el pánico generalizado. El director Orson Welles no pensó que su realización provocaría tales resultados. Was surprised that the H.G. Wells classic, which is the original for many fantasies about invasions by mythical monsters from the planet Mars, had such an immediate and profound effect upon radio listeners. El efecto fue demoledor. El psicólogo alemán Carl Jung escribiría tiempo después que el miedo a una invasión de extraterrestres era auténtico y que se acercaba un momento de creciente paranoia en un mundo que se adentraba en la guerra mundial. Wells había proporcionado un nombre y una forma a los desconocidos intrusos que se escondían en nuestra imaginación, los marcianos. Antes de que la ciencia ofreciera una explicación, el paso de un cometa provocaba miedo y pánico. En épocas remotas, a los fenómenos inexplicables se les llamaba ángeles, hadas y duendes.
cuando el miedo humano a las invasiones estaba unido al poder de los caballos, del viento y del vapor. Pero los años 40 se adentraban en la era espacial. El radar nos permitía ver en la oscuridad y pronto empezamos a aprovechar el poder del átomo. Nos empezábamos a acostumbrar a la tecnología, así que, ¿por qué no pensar en visitantes del espacio exterior? La leyenda de los ovnis comenzó sin fotografías, sin informes de radar y sin pruebas físicas, solo con la historia de un hombre. Fue la primera historia conocida como avistamiento. Kenneth Arnold era un exitoso hombre de negocios de 32 años el día veraniego que tuvo lugar su visión. Vendía equipamiento de fuegos artificiales y volaba en su propia avioneta. El martes 24 de junio de 1947, Arnold sobrevolaba la montaña Rainier sobre las Cascade Mountains del estado de Washington. Había una suave brisa cuando, al llegar a los 2.800 metros, vio una luz muy potente. A la izquierda, al norte de la montaña Rainier, vio lo que describió como 9 peculiares objetos que volaban a 2.000 kilómetros por hora. Mientras sobrevolaban la montaña, los objetos se alinearon sobre la nieve. Viajaban en formación y se movían en el cielo de tal manera que Arnold dijo que parecían un plato deslizándose sobre el agua. Arnold contó su historia cuando aterrizó en el aeropuerto de Washington. Dibujó una serie de diagramas para ilustrar lo que había visto. Lo que dibujó tenía forma de media luna, de 15 metros de largo y 90 centímetros de ancho. Tenía una protuberancia en la zona trasera. Cuando los vio de lado dijo que formaban una línea negra. Los periodistas se mostraron escépticos ante la historia de Arnold, pero debido a su estatus de piloto, hombre de negocios y sheriff, la incredulidad se convirtió en sorpresa y los periodistas se tomaron el incidente como una grave noticia. Pronto la historia de Arnold dio la vuelta al mundo. Los periódicos acuñaron rápidamente un nombre para los discos voladores de Arnold: platillos volantes. Kenneth Arnold pronto alcanzó el estatus de celebridad. Como autor de un libro y sujeto de la portada de varias revistas, parecía una combinación de Einstein, Flash Gordon y un chiflado. La prensa siguió hablando de él como el hombre que lo empezó todo. La era de los platillos volantes comenzaba el verano de 1947. En los días y semanas siguientes al avistamiento de Arnold, se publicaron una serie de reportajes que presentaban los platillos volantes ante la imaginación popular. Uno de esos informes surgió solo 14 días después de que Arnold viera aquellos 9 platillos. Se originó en el desierto de Nuevo México, en una alejada comunidad llamada Roswell. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Habían pasado 2 semanas desde que Kenneth Arnold había informado de los misteriosos platillos volantes sobre las frías montañas del estado de Washington en 1947. Estos objetos volantes eran más conocidos para el país que el Plan Marshall, ideado para la reconstrucción de Europa tras la guerra. Ahora la atención se centraba en el desierto. Roswell, Nuevo México, se asienta en las áridas y llanas tierras del suroeste. Es un lugar rural cuyo nombre recuerda al supuesto accidente de un ovni y el encubrimiento del hecho por parte del gobierno. Es el cuartel general del mito de los ovnis y es recordado como el incidente Roswell. En el verano del 47, el campamento del Ejército del Aire de Roswell era la base de la élite del Grupo 509. Aquí, durante la Segunda Guerra Mundial, surgieron los bombarderos B-29 que transportaban la bomba atómica. Hace 48 años ocurrió un incidente que originó la creencia en los platillos volantes. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection.
La prensa hizo público que yo había recibido material y que teníamos en nuestro poder partes de un platillo volante accidentado. El material había sido encontrado en un rancho al norte de Roswell. Walter Haut era agente de prensa del Grupo 509. Había recibido la orden de notificar los hechos a la prensa, a las emisoras de radio y a los periódicos de Roswell. La historia alimentó rápidamente la imaginación de un país en el que se habían denunciado la aparición de cientos de platillos volantes en los últimos meses. Pero la historia terminó de manera brusca cuando el general Remy, comandante del 8º Batallón, se puso al frente e hizo unas nuevas declaraciones. No era un platillo volante. En mi opinión, fue uno de los encubrimientos peor realizados de la historia. Primero admitimos que teníamos dicho material y luego apareció un alto mando diciendo que no era verdad. Pero, ¿fue realmente un globo aerostático lo que se estrelló aquí en el verano de 1947? Se dice que fue aquí, en un desierto a las afueras de Roswell, donde un ranchero, Mac Brazel, encontró unos extraños escombros metálicos mientras paseaba por sus tierras de cultivo. Se extendían a lo largo de 1 kilómetro. Este alertó a la base aérea preguntándose quién limpiaría todo aquello. Jesse Marcel Jr. recuerda que su padre, el agente de inteligencia en la base aérea de Roswell, había sido enviado a la zona donde se encontraron los escombros para determinar lo que había ocurrido. Aquella noche, cuando mi padre llegó a casa, estaba muy nervioso. Nos despertó a mi madre y a mí y nos dijo que nos quería enseñar algo muy extraño. Recuerdo que habló de partes de un platillo volante. Yo tenía 11 años, a punto de cumplir 12. En aquel momento yo ya había visto piezas de aviones, globos y cosas así, pero aquello no se parecía a nada de lo que había visto. Recuerdo que una parte de los escombros más inquietantes era una que parecía una viga en forma de I. Cuando la miré con la luz reflejándose en ella, me di cuenta de que tenía unos símbolos, que parecían algún tipo de escritura en la superficie interna de la viga. Tenía que pertenecer a otro sistema planetario. Mientras investigaba el incidente Roswell, el escritor Kevin Randle conocería más detalles sobre los escombros que había recogido Marcel. Era algo parecido a la hojata. Varias personas lo describieron como una lata o una caja de plomo. Se le podía dar la forma de una pelota, botarla sobre una mesa y desplegarla luego sin que se arrugase. Randle contactó con personas que habían estado en contacto con los escombros hace casi 50 años. Cuando lo tiraba al suelo se encogía y cuando lo botaba encima de la mesa, se movía la mesa entera. Se desplazaba como si fuera agua. Todos empezaron a cogerlo y a jugar con él. Intentaron cortarlo con sus cuchillos y quemarlo con mecheros. Pero no consiguieron nada. Frankie Rowe recuerda que su padre, el teniente de la brigada de bomberos de Roswell, y otros compañeros suyos examinaron el extraño material mientras ella visitaba el parque de bomberos cuando tenía 12 años. Todos los bomberos estaban sentados alrededor de una mesa y se entretenían con lo que podían. Yo me acerqué a aquel extraño material. Lo cogí, me senté y estuve jugando un rato. Lo tiraba y lo hacía botar. Cuando lo tenía en mi mano no podía sentirlo. Randle descubrió que se había realizado una limpieza de los restos bajo una seguridad tan estricta que ni siquiera se le permitió la entrada al sheriff. Colocaron hombres con rifles en puntos estratégicos. Los militares limpiaron el terreno de escombros, volcando el material en barriles y llevándolos a las zonas de recogida para luego subirlos a los camiones. Finalmente peinaron la zona recogiendo hasta las piezas más pequeñas que pudieron encontrar. Aunque no se pudo encontrar ninguna huella del platillo volante de Roswell para poder apoyar estas afirmaciones, la historia se extendió como la pólvora. Se recogieron informes sobre nuevos accidentes. El padre de Frankie Rowe dijo haber visto extraterrestres.
Recibieron una llamada informando sobre lo que parecía ser un accidente de avión a unos 45 kilómetros al norte de Roswell. Al llegar se dieron cuenta de que no era un avión. Mi padre me dijo que lo que se había estrellado era un platillo volante. Dijo que dentro había seres pequeños. Uno de ellos todavía estaba vivo. Había dos más que estaban cubiertos en el suelo y pensó que alguien les había tapado con lo que parecían ser bolsas para cadáveres. El que todavía andaba no parecía herido. Gracias a sus investigaciones, Kevin Rundle ha establecido lo que pudo ocurrir después. Según un gran número de testigos, la nave y los cuerpos fueron llevados al hangar 84 de la base aérea del ejército en Roswell, donde estuvieron un tiempo antes de llevárselos en aviones. Rundle cree que la caja contenía los cuerpos de los extraterrestres. Los restos de la nave espacial fueron transportados al hangar principal, un lugar fuertemente vigilado, para que no se volvieran a ver nunca más. No hay duda de que intentaron encubrir este incidente, porque años después, mi padre reconoció haber formado parte de un encubrimiento que le había obligado a contar la historia del globo aerostático. Marcel afirmó que había recibido órdenes de posar para los fotógrafos con restos de lo que parecía ser un globo aerostático. Todos los del pueblo sabían de qué se trataba. Algunos incluso tenían información secreta sobre el tema. Mi padre le explicó a mi madre que no había pasado nada. Le dijo que no se lo contara a sus amigas y que no hablara del tema con nadie. Yo estaba fascinado por las fuerzas aéreas y me gustaba seguir las órdenes, así que ni mi madre ni yo diríamos nada. Las autoridades militares visitaron a los testigos presenciales. Les ordenaron guardar silencio. Frankie Rowe recuerda la visita de uno de aquellos hombres con uniforme. Empezó a gritar y a decir, no lo entienden, no han visto nada. Llevaba una especie de porra colgada de su cinturón y no dejaba de gritar. Cuando hablaba, no dejaba de moverla, como si nos fuera a pegar. Nos dijo que no habíamos visto nada, que no estuvimos allí. Nos dijo que si decíamos algo sobre lo que habíamos visto, destrozaría a nuestra familia. Si eso no es suficiente, dijo, ahí fuera hay un gran desierto. Podemos abandonar allí vuestros cadáveres y nadie los encontrará. Estos son los inquietantes y sinceros recuerdos de hace 50 años. Pero estas historias, como otras, dieron forma al incidente Roswell. No hay más pruebas que examinar, solo la fotografía de un hombre posando con los restos de un globo aerostático. Son la prueba principal del mito de los platillos volantes que comenzó en 1947. Pronto el ejército comenzaría una serie de investigaciones secretas o proyectos cuya misión era descubrir los misterios que rodeaban a los informes de los ovnis. El primer proyecto fue codificado con el nombre de Proyecto Sign. Este proyecto redactó un informe final llamado La estimación de la situación. En conclusión decía que los ovnis eran vehículos interplanetarios. Esto no sentó demasiado bien al Pentágono. Si lo ocurrido en Roswell había sido realmente el accidente de una nave espacial, el gobierno militar no había tenido constancia de que los ovnis fueran naves interplanetarias que venían del espacio exterior cuando intentaba tapar el accidente. En diciembre de 1948, el proyecto Sign cambió de nombre. Ahora sería el proyecto Grudge. El ejército contrató a un astrónomo, G. Allen Hynek, de la Universidad de Ohio, para investigar esos que hubieran sido causados por meteoros, planetas, estrellas o cometas. Algunos de sus informes, como esta formación de nubes lenticular, fueron fácilmente explicados como anomalías atmosféricas. Esta fotografía de 1951, de objetos reunidos en forma de V volando sobre Texas, empezó a ser conocida como luces Lubbock. Los análisis demostraron que eran pájaros reflectores de luz.
Esta película fue rodada en Great Falls, Montana, en 1950. Representa puntos blancos brillantes moviéndose detrás del humo producido por un molino. El fotógrafo describió los objetos como brillantes, metálicos, como de plata pulida. El proyecto Grudge afirmó que eran F-94 del ejército que aterrizaban en la zona. A principios de 1952, tras investigar y descartar cientos de historias sobre platillos volantes, el proyecto Grudge fue reorganizado en el proyecto Blue Book. El término platillo volante fue reemplazado por el término OVNI, objeto volante no identificado. El mayor Héctor Quintanilla estaba al mando del equipo del nuevo proyecto Blue Book. The objectives of the program are twofold. They're the same as they have been since 1953 when the regulation was written. First of all, to try to determine if the UFO phenomena presents a threat to the security of the United States. And second, to determine if the UFO phenomena exhibits any technological advances which could be channeled into research and development. Esta película, rodada en Utah en 1952, fue enviada al proyecto Blue Book para un examen en profundidad. Tras analizar cada toma, los puntos blancos fueron clasificados como vehículos controlados de manera inteligente. Pero un análisis más profundo reveló cambios en la intensidad de la luz que eliminaban la posibilidad de que las imágenes de la película de Utah fueran naves. Un año después, la conclusión fue que eran gaviotas conocidas por habitar la zona de los grandes lagos salados. Aunque aún quedan cientos de casos sin explicación, el proyecto Blue Book, que intentaba explicar los fenómenos de los ovnis, concluyó diciendo que no mostraban una amenaza para la seguridad nacional y que no prometían avances en la tecnología. El proyecto se dio por zanjado en 1969, haciendo que el ejército ignorara futuros informes sobre ovnis y eliminando cualquier interés militar en estos fenómenos. Pero cuando el ejército redactó sus conclusiones finales sobre los ovnis, comenzó un movimiento popular basado en diferentes conclusiones. Mientras el ejército mantenía que el incidente Roswell no era más que el accidente de un globo aerostático, los informativos mostraban a un público que continuaba observando los cielos esperando ver una nave espacial. De repente, gente de todos los estados empezó a ver algo allí arriba. Se generó un movimiento popular que trataba sobre platillos volantes y los hombres del espacio que los tripulaban. Preparados o no, los platillos volantes empezaban a llegar. Within a matter of several days, I will myself make what might be called a flying saucer, although I don't choose to call it that because it may not respond to our controls. Para la mayoría de la gente de finales de los 40 y 50, los platillos volantes eran una maravillosa novedad que dio lugar a una fascinación sin límites. Se rodaron películas de ciencia ficción sobre marcianos que invadían la Tierra en sus platillos volantes. Las revistas más populares se hacían eco de los acontecimientos para sacar provecho de la tendencia del momento y agrandarla en legendarias proporciones. El hombre que estaba detrás de estas leyendas de platillos volantes era Raymond Palmer. Palmer era un hombre que había sufrido un tremendo accidente que le dejó secuelas. Era lo que ahora llamamos un jorobado. Tenía instintos sádicos. Le gustaba dar miedo a la gente, y lo más interesante es que a la gente le encantaba que Palmer les diera miedo. Fue Destino, la revista de Palmer, tiempo después rebautizada como Platillos Volantes, la que ayudó a dar forma y a definir el mito de los ovnis como un sistema de creencias sobrenaturales. Ataques, invasiones y ocupantes extraterrestres llenaban sus páginas. Fue en estas revistas donde se empezaron a identificar a los ovnis. En aquel momento, todo el mundo conocía ya la existencia de platillos volantes de otros mundos. En los años 50 se generó un movimiento conocido como abducción. Los abducidos eran personas que creían haberse puesto en contacto con gente del espacio.
I was aboard a flying saucer in the Nevada desert on 11 different occasions. I was taken into this monstrous saucer by one of the men and confronted with a lady captain. Beautiful complexion, beautiful appearing woman, and they're peaceful people. They mean no harm to us. They come down here to investigate what's going on Earth, and they certainly convinced me that they're peaceful, and they come from another planet they call Clarion. They told me there was life on Mars and that there were life on other planets as well, and all planets except Earth had interplanetary means of travel. El hombre del que se dice que comenzó el movimiento de los abducidos era un filósofo inmigrante polaco, George Adamski. En su libro Han aterrizado los platillos volantes, describía cómo había visto el aterrizaje de un ovni en el desierto de la Baja California en 1952. I was picked up on a desert, in California desert, and I was taken to the mothership and they were flown around, not too close to the moon, but with instruments. Similar, you might say, except it wasn't a camera, it was regularly sort of a telescopic instruments that we were able to see what was on the moon on the other side of it, see? El libro de Adamski narraba su encuentro con un hombre de Venus llamado Orton. Contenía fotografías de la nave en la que decía haber sido recogido. Incluía diagramas del interior de la nave y características detalladas como la sala de navegación, incluyendo también la cocina y el dormitorio. Su diagrama de la nave nodriza venusiana decoraba las paredes de su salón. Cuando partió, Orton había dejado estas enigmáticas huellas que Adamski explicó que contenían un importante mensaje, el cual urgía a los hombres a cesar las pruebas nucleares sobre la Tierra. Sus seguidores proclamaron la veracidad de las declaraciones de Adamski en posteriores informes. I was taken on board a 200-foot diameter spacecraft in the Mojave Desert, and while I was on the craft, they presented me with this little crystal stone. They told me it was called Martian Jasper. This craft, by the way, was from the planet Mars. El mito de los abducidos ofreció una vía de escape para lo que muchos veían como una inevitable guerra nuclear. Estos extraterrestres provenían de planetas utópicos y, como Los Ángeles, querían prevenirnos sobre la guerra y detener las pruebas nucleares. Lo más interesante es que tenían el mismo aspecto que los humanos. I have a picture here of the gentleman who escorted me through the craft, and I would like to show it and describe it. This gentleman, he appeared almost as I am, except that he was about 5 feet 10 inches tall, weighing about 150 to 155 pounds, and they all appeared about that same size, including the lady. George Adamski publicaría 2 volúmenes más sobre sus contactos con seres del espacio exterior, de Saturno y Marte. Incluso tuvo la oportunidad de hacer películas sobre las naves que le visitaban, guiadas por pilotos robots provenientes de Venus. Everything is a push-button idea, and everything is operated by a robot system. Even the space people, as we call them, their minds are not so developed as to be able to cope with the speeds and the conditions of space as they venture through space. So the robot system is the one that detects most of the thing and controls the ship and governs the ships in general. See, they're only there, you might say, to look after the robot, see that the robot does operate. La repercusión de los cuentos de Adamski desembocó en la creación indiscriminada de clubes y convenciones sobre platillos volantes. Cuando el fenómeno de los platillos volantes se hizo patente, los civiles empezaron a interesarse en el tema y formaron clubes en el sentido estricto de la palabra. Eran aficionados al tema. Se interesaban por todo tipo de aspectos esotéricos, particularmente en historias de gente que decía haber entrado en contacto con extraterrestres. Muchos de los abducidos se encontraron en el mayor festival sobre ovnis jamás visto. Tuvo lugar en California en marzo de 1954 y recibió el nombre de la Gran Convención Giant Rock. Atrajo a más de 5.000 entusiastas del espacio exterior.
many trips have you made to outer space? Well, I'd say 350 or a few more. When was the last one? Well, first part of June. And who did you go with? Well, people from Jupiter. I have made telepathic contact for the past 8 years with many space people from many areas of space, both inside and outside of the solar system. En Giant Rock pudieron asistir a conferencias y se instalaron tiendas para vender libros, fotos y recuerdos de la era espacial. Pero lo más importante es que esta convención proporcionó a los abducidos un lugar donde intercambiar ideas, rumores y noticias. But I do believe what I see. And I am one of those who was inside a flying saucer. They told me that language is no barrier to them anywhere. They could speak any language. So they told you that in English? Yes. I seem to become one with the entire universe. Everything in the universe seemed to be contracted down to one small dot. What were their clothes like? The woman had a radiant red box-pleated skirt and a black velvet-appearing blouse and a black and red tam or beret, and the men had clothes very similar to our Greyhound bus drivers. Como Adamski, los abducidos proporcionaban asombrosos detalles de la nave a la que habían subido. On July the 12th, I took a trip in a flying saucer, which I am pointing right here. The saucer was well equipped with rooms, bedrooms, bathrooms, toilets, and this saucer, I went up into Mars, over the Moon, Venus, Clarion, and Orion. When I say Orion, I do not mean Orion. It is a planet outside of our galaxy. El nuevo mito sobre los ovnis presentaba la idea de que se iban a revelar sorprendentes pruebas. We are going to see more and more of these visitors from space, and that before too long, the evidence will be incontrovertible, that you will have on your TV screens and on your movie screens concrete evidence that the ships are here and that they are real and they're not fantastic things which have been cooked up to make a movie. ¿Se podrá explicar alguna vez el misterio de los ovnis? La respuesta es: siempre habrá más preguntas. Están a nuestro alrededor. Pueden tener la forma de un cigarrillo. Otros son cilíndricos. Algunos surgen en todo su esplendor, como si estuvieran fabricados de acero inoxidable, y otros parecen fabricados con hierro colado. Por la noche resplandecen. Suelen aparecer sin avisar, revoloteando de manera errática para luego desaparecer. La mayoría de las fotografías de ovnis y películas han sido identificadas como fenómenos naturales o estafas. Algunos ovnis aparecen en las fotos tras ser reveladas y no concuerdan con ninguna explicación o análisis. Esto es lo que impulsa el mito de los ovnis. Las fotografías de los casos de ovnis son tentadoras porque demuestran ser pruebas objetivas. El fenómeno de los ovnis es efímero y normalmente todo lo que tenemos son informes de testigos sobre un papel o en una cinta. Pero si existen fotos, contamos con algo físico. Pero, ¿ofrecen realmente las fotos de ovnis la prueba de la existencia de una inteligencia extraterrestre en nuestros cielos? Esta serie de fotos se encuentran entre los ejemplos más convincentes de lo que los ufólogos llaman disco diurno. Las fotografías fueron tomadas el 29 de julio de 1952 por George Stock en el exterior de su tienda de cortacéspedes en Passaic, Nueva Jersey. Stock dijo que mientras estaba trabajando a las 4:30 de la tarde, miró al cielo y vio algo extraño que sobrevolaba el terreno. Usando una sencilla cámara de fotos, tomó imágenes de lo que describió como un objeto en forma de disco con un botón metálico. Se detuvo durante un momento, luego aceleró y desapareció. Puede que nunca sepamos si Stock vio un auténtico platillo volante, si fue una estafa o si fue engañado por alguien.
Llevo 20 años investigando fotografías y puedo decir que la mayoría son falsas. El doctor Bruce Maccabee es un físico óptico que trabaja en la Marina estadounidense. Sus investigaciones oficiales se dirigen al uso del láser espacial de alta energía, pero su interés también se centra en un detallado análisis de las fotografías sobre ovnis. Hace poco una mujer me envió una foto. Decía haberla tomado en una puesta de sol. Para su sorpresa, cuando reveló el carrete, aparecieron unas imágenes brillantes de forma oval. Estaban colocadas en línea. Me pareció muy sospechoso porque era el mismo tipo de imagen que se consigue cuando se toma una foto a través de una ventana con luces en el techo. Así se consigue un reflejo. Otras fotografías de ovnis son un intento deliberado de estafa. El fotógrafo de estos platillos sobre Inglaterra admitió que pegó recortables con forma de disco en su ventana antes de hacer las fotos. El doctor Maccabee está especialmente interesado en fotos que no muestran pruebas de engaño o una identificación errónea, como el caso que ocurrió en una granja de Oregón en 1950. Estas son dos fotos tomadas por un granjero y su mujer en 1950 en McMinnville, Oregón. Esta es la primera foto y esta es la segunda. Esta es una ampliación. Usando un equipo de imágenes de alto alcance, Maccabee centra las sorprendentes imágenes que fueron tomadas una tarde con una sencilla cámara. Hay un objeto ovalado con un pequeño elemento en la parte superior, como una pequeña protuberancia. O es una estafa o es auténtico. No hay término medio. Se puede ver claramente que no es un pájaro, ni un avión, ni Superman. Debemos preguntarnos entonces qué puede ser. Si volvemos a la ampliación, podemos ver que hay cables eléctricos sobre el objeto. La pregunta es si hay alguna prueba de que existieran cables en suspensión por debajo. Is there any evidence of a suspension underneath the wires? Una versión mejorada de la foto de Oregón revela pequeños arañazos que Maccabee duda si pertenecen a una cuerda que pudiera estar unida al objeto. No hemos encontrado pruebas de que existiera una cuerda por encima o por debajo del objeto. Existe la posibilidad de que hubiera sido lanzado y fotografiado en ese momento, pero la imagen no está movida. Lo que demostró el análisis es simplemente que se había fotografiado algo en el cielo. No existen pruebas que apunten a una nave extraterrestre, a no ser que se quiera creer en ello. Maccabee también puede demostrar que el uso de la difuminación crea la impresión de un ovni, donde solo hay una tetera colgando de un cable. Él sigue estudiando otras imágenes de platillos volantes, pero son demasiado buenas para ser auténticas. Este es el caso de las sorprendentes fotografías tomadas por un granjero llamado Billy Mayer. Bill Mayer fue un suizo que hizo un gran número de fotografías y películas de vídeo, pero yo creo que todas eran falsas. Era el único que lograba fotografiar las naves. Era el único que veía lo que nadie veía. Billy Mayer decía haber contactado telepáticamente con viajeros del espacio pertenecientes a las Pléyades. Estos le ordenaban tener preparada la cámara para sacar fotografías de las naves que Mayer llamaba naves brillantes. Estas fotografías están tomadas en un bonito valle suizo. Parecen mostrar estos objetos bajo luz diurna, pero un análisis más profundo de la foto muestra que son pequeños objetos que no se encuentran muy lejos de la cámara. Aparentemente están colgados de una caña de pescar. Sus películas son aún más sorprendentes porque si fueran auténticas representarían pruebas irrefutables de que los platillos volantes son reales y darían credibilidad al sistema de los ovnis. Pero para ello han pasado bajo el escrutinio del Dr. Maccabee. Cuando vi la foto me interesé en una sección en particular. Parecía un péndulo en movimiento. Esta es la escena de una casa con un gran árbol. El objeto se mueve de un lado a otro. Pero cerca del final parecía que había contacto con el árbol. La impresión que daba es que estaba en lo alto del árbol. Nadie dudaba de la autenticidad de la película.
Maccabi se dio cuenta de que aunque la cámara de Meyer estaba quieta, su nave nunca se alejaba del objetivo de la lente. Esto le llevó a la conclusión de que la película fue tomada a partir de un objeto unido a una cuerda y movido como un péndulo alrededor del árbol. Para mí es evidente que Meyer era un farsante. Puede que tuviera alguna experiencia, pero yo no considero ni sus fotos ni sus vídeos como pruebas científicas evidentes de que haya extraterrestres sobrevolando nuestra atmósfera. Otras pruebas fotográficas, como esta imagen tomada por un equipo de geólogos en la costa de Brasil en 1958, nos alejan del engaño y se acercan a la autenticidad de un platillo volante. Un fotógrafo naval brasileño se encontraba en una nave con el resto del equipo cuando vio un objeto con la forma de Saturno. En otras palabras, con un anillo a su alrededor, volando hacia la isla de Trinidad, de la que se encontraban cerca. Tomaron 4 o 5 fotos del objeto. Había cientos de testigos con él. El espectáculo duró casi 2 minutos. En primer lugar, el objeto se acercó a la isla y luego desapareció detrás de la montaña. Volvió a aparecer antes de moverse a gran velocidad y desaparecer hacia el mar. Estas fotos demuestran que no era un objeto ambiguo. Es claramente una estructura construida por alguien. No se parece a nada de lo que conocemos en la Tierra. Existen muchos testigos que vieron esto. Las fotografías muestran pruebas evidentes y demuestran la tecnología de unos seres más avanzados que nosotros. Era un caso con múltiples testigos, realizado por científicos y fotógrafos profesionales. Existen muchas fotografías. Probablemente sea la primera fotografía real de un ovni de la historia. Mucha gente piensa que si los ovnis representan la inteligencia extraterrestre, podrían aterrizar sin problemas en los jardines de la Casa Blanca y demostrar al mundo que existen. En 1952, los humanos estuvimos a punto de conseguir esta prueba. Quizá el avistamiento más importante de todos los tiempos fue el de Washington, que tuvo lugar a finales de julio de 1952. Fueron una serie de objetos que aparecieron sobre el espacio seguro del Capitolio, sobrevolaron los edificios más importantes de la ciudad y fueron localizados por todos los radares de la época. A las 11:40 de la noche del 19 de julio de 1952, un controlador de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington vio 7 puntos luminosos en una esquina de la pantalla del radar. Se movían a 75 kilómetros por hora y se dirigían al Capitolio. No se tenía constancia de la existencia de ninguna nave en la zona. Varios aviones despegaron para investigar a los posibles ovnis. Pero en cuestión de segundos, los puntos luminosos del radar desaparecieron. Cuando aterrizaron los aviones, los ovnis regresaron. Aquel espectáculo nunca pudo ser explicado. Ocurrió en Washington, alertó a todo el mundo, hasta al presidente de Estados Unidos, y provocó que el jefe de inteligencia del ejército convocara una conferencia de prensa para calmar a todo el mundo. En su conferencia de prensa, el general Sanford, director de inteligencia, confirmó que los objetos no eran armas secretas americanas y reiteró la obligación del ejército de investigar a los ovnis. We have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them, explain them to our own satisfaction. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things.
It is this group of observations that we now are attempting to resolve. We have, as of date, come to only one firm conclusion with respect to this remaining percentage, and that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate to any conceivable threat to the United States. A pesar de su supuesto interés por los ovnis, había gente que creía que el ejército sabía más sobre platillos volantes de lo que revelaba. En los años 50 existía la creencia de que el ejército norteamericano tenía pruebas de que existían naves extraterrestres y que las encubrían para evitar el pánico generalizado. De hecho, el gobierno no solo conocía los platillos volantes, sino que estaba confabulado con los extraterrestres para realizar un intercambio de tecnología. No existen pruebas que demuestren que algún gobierno tiene en su poder naves alienígenas. En los años siguientes al acontecimiento de Roswell, el ejército diseñó y probó un número de naves, pero ninguna parecía tener origen extraterrestre. Algunos dicen que el gobierno lleva años haciendo pruebas con naves espaciales en el desierto de Nevada. En la base del ejército de Nellis está localizada la famosa Área 51. Los visitantes de este lugar son monitorizados desde el espacio exterior y a través de sensores de vibración que detienen los acercamientos no deseados. Las montañas que rodean el lugar están equipadas con elementos que escanean cualquier movimiento. Una vez que han sido alertados, las fuerzas de seguridad privada se acercan para evitar a los intrusos. Para los que se atrevan a desafiar estas medidas e intenten echar un vistazo al interior, existe un aviso más serio. Se usará la fuerza bruta en caso de acercamiento peligroso. ¿Hay secretos militares escondidos allí? ¿O se trata de algo más? Alrededor de los ovnis existe un nuevo grupo de pensamiento asociado con el Área 51, que se supone que es el laboratorio de pruebas de Nevada. Se supone también que se está poniendo a prueba la tecnología de los platillos volantes en una nave que se está construyendo en este lugar. No parece haber ninguna duda de que se han hecho pruebas sobre naves espaciales. Llevan años realizándose. El Área 51 era una zona de desarrollo usada para los cazas F-117. Muchos cazas americanos han despegado desde aquí. Son vehículos extraordinarios. Si hubiéramos visto un F-117 en vuelo antes de haber sido presentado en sociedad, no habríamos sabido qué pensar. Podría habernos parecido un ovni. El caza Stealth es una gran nave y pocos podrían haber soñado con ella en los años 70. Para los observadores de la Zona 51 de aquella época, podría haber parecido una nave extraterrestre y merecedora de un informe sobre platillos volantes. Lo más interesante es que ya en 1947 la gente informaba del avistamiento de ovnis con forma de boomerang, lo más parecido ahora a la tecnología de los cazas. Ciertos tipos de naves se parecen mucho a lo que la gente pensó que eran ovnis. Algunos creen que la fuente de dicha tecnología pertenecía al espacio exterior. Si fuera así, habría que volver a investigar el caso Roswell y el supuesto encubrimiento por parte del gobierno. Como respuesta, el Congreso reabrió el caso Roswell en 1994 y comenzó una investigación de los informes del gobierno relacionados con estos acontecimientos. El resultado fue una investigación y un informe por parte de la Oficina de Contabilidad General. El informe de esta oficina fue breve, como la mayoría de sus informes.
y simplemente describía lo que habían intentado descubrir. Contactaron con la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional y les preguntaron si tenían información sobre Roswell. Les preguntaron si tenían informes confidenciales, pero no pudieron encontrar argumentos sólidos. De hecho, la oficina reveló que todos los documentos relacionados con Roswell habían sido destruidos ilegalmente. Puede que nunca sepamos si hubo realmente un encubrimiento por parte del gobierno sobre el incidente de Roswell, pues permanece en secreto. Lo que sabemos es que existe una creciente adición hacia el mito de los ovnis. Puede resumirse en una palabra aterradora: abducción.